Introducción. Hasta ahora no existe ningún estudio marxista de la filosofía del lenguaje. Más aún, en los trabajos marxistas dedicados a temas afines, no hay propuestas relativamente definidas y desarrolladas en torno al lenguaje. Por eso es comprensible que nuestro trabajo, por su carácter primerizo, se plantee objetivos muy modestos. Es asimismo imposible llevar a cabo un análisis marxista mínimamente sistemático y acabado, aunque sea de los problemas más generales de la filosofía del lenguaje. Un análisis semejante solo puede ser producto de un trabajo prolongado y colectivo, mientras que nosotros nos hemos visto obligados a limitarnos a la modesta tarea de señalar solo el sentido general de un pensamiento lingüístico auténticamente marxista, así como aquellas pautas metodológicas a las cuales tal pensamiento habría de sujetarse en su enfoque de los problemas lingüísticos concretos. Nuestra tarea ha sido especialmente complicada por el hecho de que en los estudios marxistas no existe todavía una definición completa y comúnmente aceptada de la realidad específica de los fenómenos ideológicos. 2. Los fundadores del marxismo dejaron una definición del lugar de la ideología en la totalidad de la vida social, ideología en cuanto superestructura, la relación entre superestructura y bases, etc. En cuanto a las cuestiones relacionadas con el material de la creación ideológica y con las condiciones de la comunicación ideológica, por ser secundarias, tales cuestiones para la teoría general del materialismo histórico no han logrado una solución concreta y completa. Continúo. La mayoría de las veces estos se entienden como fenómenos de la conciencia, es decir, psicológicamente. Esta ha sido la razón por la cual resulta sumamente difícil sostener un enfoque correcto de la especificidad de los fenómenos ideológicos, que no pueden reducirse a las peculiaridades de una conciencia subjetiva o las de la psique. Es por eso que el papel del lenguaje como la realidad específica material de la creatividad ideológica no pudo apreciarse suficientemente. A eso hay que agregar el hecho de que todas las áreas que no fueron sino muy levemente abordadas por los fundadores, Marx y Engels, han sido invadidas por las categorías mecanicistas. Todas las áreas mencionadas se encuentran todavía en la fase de un materialismo mecanicista predialéctico, lo cual se pone de manifiesto en el hecho de que en todas las ramas de la ciencia, de las ideologías, predomina hasta ahora la categoría de la causalidad mecanicista. Tampoco ha sido desterrado el concepto positivista de lo empírico, la reverencia ante el hecho visto no dialécticamente sino como algo inamovible y estable. 3. El positivismo en realidad representa una transposición de las principales categorías y de los hábitos del pensamiento sustancialista desde el área de sustancias e ideas universales hacia la de los hechos singulares. Continúo. El espíritu filosófico del marxismo no ha penetrado casi en estas regiones. Como consecuencia de todo lo mencionado, en la filosofía del lenguaje nos encontraremos casi sin posibilidad alguna de apoyarnos en ciertos logros positivos de otras ciencias ideológicas. Ni siquiera los estudios literarios, que entre estas últimas representan el área más elaborada, gracias a Plejánov. 4. Plejánov, Georgi. B. En inglés, Plekhanov, 1856-1918, teórico y propagandista ruso del marxismo, analista importante de los fenómenos ideológicos en el arte. Han podido aportarnos apenas nada en relación con nuestro tema. El presente trabajo pretende ser una investigación especializada, pero hemos tratado de darle, dentro de lo posible, un carácter divulgativo. 5. Desde luego, aparte de una preparación marxista general, se espera que el lector esté familiarizado al menos con los fundamentos de la lingüística.
En la primera parte del trabajo tratamos de fundamentar la importancia de los problemas de la filosofía del lenguaje para el marxismo en general. Según hemos dicho, tal importancia no ha sido valorada lo suficiente todavía. Sin embargo, los problemas de la filosofía del lenguaje se sitúan en la intersección de las zonas más importantes de la visión del mundo marxista, zonas que atraen actualmente mucha atención de nuestra comunidad. Problemas de estudios literarios, de psicología. Continúo. Hay que añadir que en los tiempos más recientes, tanto en la Europa occidental como en la Unión Soviética, 7, no obstante, no se trata precisamente de los círculos marxistas, nos referimos al interés hacia la palabra despertado por los formalistas, así como a los libros de Spet, Fragmentos estéticos, Forma interior de la palabra, y de Losev, Filosofía del nombre, todos en ruso. Los problemas de la filosofía del lenguaje se han planteado de una manera crítica. Se puede decir que la filosofía burguesa contemporánea empieza a evolucionar bajo el signo de lo verbal, pero esta nueva orientación del pensamiento filosófico de Occidente se encuentra en sus meros inicios. En torno a la palabra, en su lugar sistémico se desarrolla una animosa lucha. Su análogo puede hallarse en las disputas medievales entre el realismo, el nominalismo y el conceptualismo. En efecto, las tradiciones de estas corrientes filosóficas del medioevo empiezan en cierto grado a revivir en el realismo de los fenomenólogos y en el conceptualismo neocantiano. En la propia lingüística, después del miedo positivista hacia la firmeza de principios en el planteamiento de los problemas científicos y después de la hostilidad tan característica de un positivismo tardío hacia cualquier demanda de una cosmovisión, se ha renovado una conciencia aguda de sus presupuestos filosóficos generales y de sus vínculos con otras ramas del conocimiento. En esta relación, da la impresión de que la lingüística, incapaz de cumplir con todos estos requisitos, está pasando por una crisis. El propósito de la primera parte del libro es el de ubicar los problemas de la filosofía del lenguaje en la totalidad de la visión del mundo marxista. Por tanto, la primera parte no busca demostrar nada ni ofrece ninguna solución acabada para los problemas planteados. No tanto nos ocupan ahí las relaciones entre los fenómenos cuanto los vínculos entre los problemas. La segunda parte trata de resolver el problema principal de la filosofía del lenguaje, el de la realidad concreta de los fenómenos del lenguaje. Es el eje en torno al cual giran las pautas principales del pensamiento filosófico lingüístico de la modernidad. Los problemas como el de la generación del lenguaje, el de la interacción discursiva, el de la comprensión, el de la significación, convergen hacia el punto mencionado como hacia su centro. Por supuesto, tan solo pudimos señalar las vías más importantes para solucionar el problema. Una serie de cuestiones apenas ha sido tocada. Toda una serie de hilos tramados en la exposición no han sido sostenidos hasta el final. Pero en un libro pequeño, que es casi el primero en acercarse al punto de vista marxista en torno al lenguaje, no pudo ser de otra manera. La última parte representa una indagación concreta de uno de los problemas de la sintaxis. La idea principal de nuestro trabajo, el papel productivo y la naturaleza social del enunciado, requiere una concretización. Es necesario mostrar su importancia no solo en el plano general de la cosmovisión y de los problemas fundamentales de la filosofía del lenguaje, sino también para las cuestiones particulares y específicas de la lingüística. Si una idea es correcta y productiva, su productividad ha de manifestarse globalmente. Pero también el mismo tema de la tercera parte, problema del discurso ajeno, es de una importancia que rebasa con mucho los límites de la sintaxis, porque toda una serie de fenómenos literarios más relevantes, discurso del héroe, en general la estructura del personaje protagónico, reproducción del discurso oral, skaz, estilización, parodia, representan tan solo las diversas refracciones del discurso ajeno. La comprensión de este discurso y de la ley sociológica que lo rige viene a ser la condición necesaria para un tratamiento productivo de todos los fenómenos literarios mencionados. 8. Como es sabido, son precisamente los fenómenos que actualmente atraen la atención de la investigación literaria. Por supuesto, para una cabal comprensión de los fenómenos mencionados es necesaria además la aplicación de otros puntos de vista, sin embargo, sin el análisis de las formas de transmisión del discurso ajeno es imposible todo trabajo productivo. Continúo. Además, el propio tema de la tercera parte no ha sido tratado por la investigación lingüística rusa. Así, el fenómeno del discurso cuasi ajeno en ruso, 9, en castellano se usa normal e indistintamente, lo que supongo un calco del francés, el término estilo indirecto libre, para consignar
el fenómeno mencionado de Voloshinov, puesto que el autor especifica mucho en las diferentes variantes del fenómeno. Adopto el término usado ya en los estudios bakhtinianos, discurso cuasi directo. Lo mismo vale para el término típicamente bakhtiniano, discurso ajeno, que tiene, en cierto modo, el equivalente comúnmente aceptado discurso referido e incluso otros, discurso del otro, por ejemplo. Pero ninguno de ellos, ni siquiera este último, destaca lo suficiente el papel de otro sujeto en cuanto generador autónomo de este discurso. Nota de la traductora. Presente ya en Pushkin, por lo pronto no ha sido señalado ni descrito. Modalidades más variadas del estilo directo e indirecto todavía no han sido investigadas en absoluto. Así pues, nuestro trabajo se mueve desde lo general y abstracto hacia lo particular y concreto. Desde las generalidades filosóficas pasamos a las generalidades lingüísticas y a partir de ahí hacia un problema más específico que se sitúa en el límite entre la gramática, sintaxis y la estilística. Muy bien.